Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en este espacio de análisis, además de noticias, con Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? Qué gusto reencontrarnos. ¿Anda bien? Hace tiempo que no nos juntábamos. Es cierto, y han pasado muchas cosas, ¿no? Desde el mes de mayo, que es un mes intenso desde el punto de vista de la significación del tema de derechos humanos, sobre todo por la marcha del 20 de mayo, la marcha del silencio. ¿Y por qué le cito esa fecha? Porque prácticamente simultáneo, un par de días antes, el Poder Ejecutivo elevó al Poder Legislativo un proyecto de ley para abrir los archivos, ¿no? Para hacer públicos los archivos de la dictadura, ¿no? Y a partir de allí se armó una discusión, el Frente Amplio planteó algunas dudas respecto a los procedimientos, a los alcances, también algunas organizaciones familiares, pero al poco tiempo, prácticamente a menos de un mes, la realidad lo pasó por arriba, ¿no? Porque se difundió sobre mediados de junio ahora, ¿no? Que en un portal de Estados Unidos, archive.org, estaban a disposición del mundo los archivos de la dictadura, por lo menos parte de ellos, ¿no? ¿Cómo ve todo el proceso? Déjenme ponerlo en contexto. A ver. A la salida de la dictadura existía la Dirección General de Información de Defensa, hoy DINASIE, que es el organismo que está ahí en Montecaseros ¿cuál es la otra? Y Luis Alberto Herrera, ¿no? Sí. Ahí funcionan los servicios de inteligencia de las tres fuerzas, siempre el ejército con mayor peso. Luego, cada fuerza tiene su servicio de inteligencia, y allí en antes funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército, y al lado, en un edificio más chato, la Compañía de Contrainformación. Unos nenes complicados, al cual Sanguinetti le atribuye el atentado contra su estudio, todos los atentados, el atentado contra Cores, sí. eran la fuerza de choque de ese momento, ¿no? Eran los que operaban en plena democracia, y también la Dirección General de Información de Defensa. Cuando Berruti decide ir a buscar los archivos a la Escuela de Inteligencia. 2005, 2006. 2006. Los militares se enteran de eso y horas antes, días antes o horas antes, retiran un montón de archivos microfilmados. Porque Berruti llegó y hizo lacrar 2 placares llenos de archivos con microfilm. Pero en el ejército usted estornuda acá y en todos los cuarteles se sabe. Cuando salió para ahí ya se sabía. Yo supongo, a esto ya es hipótesis, de que esos archivos, porque están numerados hasta tal número y luego saltan a tal otro, del 2000 al 3000 más o menos faltaban. Esos que faltan seguramente forman parte de esto que yo le digo de que oficiales de inteligencia retiraron de allí ese material. Para mí, después de... Ahora hace tiempo que no cubro información militar, pero durante muchos años la cubrí. Para mí esto es una actitud, una actividad y un lenguaje de los servicios de inteligencia. No digo de los servicios de inteligencia institucionales, sino de gente que trabajó en inteligencia, personas o grupos de personas que tiran esto para entorpecer la discusión. Ahora, no es una persona, hay una organización atrás, porque estos son miles de archivos, hay que de alguna forma clasificarlos, ordenarlos, disponerlos, no es fácil. No. Ahora, perdón. Una corrección, estos no son archivos como se puede pensar desde el punto de vista, digamos, profesional, del análisis de histórico, de investigación. Así lo decía el historiador José Pepe Arril ayer en Diálogo, decía, estos son documentos, ¿no? Después a los documentos, para hacer un archivo hay que clasificarlos, hay que leerlos, hay que criticarlos, hay que darle contexto. Eso termina siendo un archivo. Ojo entonces lo que se define. Estos son información que hay que chequear su origen, su fiabilidad, ¿no? Yo escuché a la historiadora y archivista Isabel Yebor que ponía un señal de advertencia de que esto y la autenticación y el hecho de que fueran hechos públicos no significara que perdieran validez judicial, ¿no? Yo no sé si eso fue pensado por quienes los divulgaron, pero está claro que quienes lo divulgaron, que tenían todo el archivo, no divulgaron parte del tramo que falta. Ahora, el aspecto, formal de aprobar el proyecto de ley, hoy hice una consulta al ministro de Defensa, Javier García, sobre si, más allá de que se hizo público todos estos archivos, iban a seguir con la aprobación del proyecto. Dijo, más que nunca, le queremos dar toda la formalidad y todas las garantías al archivo, en el Archivo General de la Nación, con todas las restricciones que el propio proyecto plantea de garantías, ¿no? Me parece que todas las dictaduras... yo recuerdo la película que es La vida de los otros, de Alemania, donde cada uno podía ir al servicio de inteligencia alemán
comunista y poder extraer su propio archivo, ¿no? Ahora... Al final de la dictadura, ¿no? Obvio. Cuando Por cayó, la duda, cuando cayó Honecker, ¿no? Yo me parece que soy un poco pesimista en cuanto a que allí, en los archivos, aunque se descubran todos, haya información... Documentos. Vamos a empezar a usar los... Documentos. Vaya a haber información relevante sobre aquellos aspectos que hoy le siguen importando a mucha gente, que es básicamente encontrar los restos de los desaparecidos. Sí, yo ¿no? leí alguna columna de Samuel Blixen y demás que decía que hay archivos que se saben que existen, ¿no? Archivos policiales y archivos, creo que de la Armada, que no están incorporados, que ni siquiera se tiene claro que se hayan digitalizado. Sí, ¿no? y eso es por otras razones, digamos, ¿no? O sea, la policía intervino cuando se conformaron las fuerzas conjuntas y luego desaparece de escena. Yo no sé, me parece que ahora, ¿qué tema? Es difícil que hayan registrado que a fulano de tal lo mataron en tal batallón y lo enterraron en tal lugar y que lo dejen registrado. No, claro, ¿no? eso obviamente que parece muy difícil. Ahí deben ser testimonios personales lo que pueden primar. Y hasta ahora, todos los gobiernos que lo han intentado, desde Valle hasta ahora, ¿no? Y hay no que ver lo han logrado. ¿Cuál por lo fue menos la actitud de los militares? Porque la actitud de los militares no fue ocultar, fue mentir. Sí, claro. O sea, mintieron, no solamente no dijeron, sino que mintieron para entorpecer esta historia. Y toda esa historia del último documento, ese que está en cuestión de que no se ha logrado al comienzo de la presidencia de Tabaré Vázquez, cuando Vázquez se reúne con Bertolotti, Bertolotti pide este informe a los dos generales, ¿no? A Barrexi, no me acuerdo del otro general cuál era, sobre el tema más cercano a los desaparecidos. Es un documento que teóricamente se entregó en mano, es lo que dice el actual ministro, ¿no? Se entregó en mano a Tabaré Vázquez y no quedó registro, ¿no? Y es lo que dice, no hay nadie, te quedó una copia de ese informe de los dos generales, a Bertolotti, que era el comandante jefe, que generó tantos inconvenientes allá por el comienzo de la presidencia de Tabaré Vázquez, ¿no? Se lo cuestiona al gobierno del Frente por no haber divulgado, por no haber tenido una actitud aperturista, ¿verdad? Que no la tuvo en varios momentos. Si uno recuerda declaraciones de Fernando Huidobro y el enfrentamiento que tenía con las organizaciones, que en estos días se estuvieron reiterando de nuevo, organizaciones de derechos humanos, de familiares, nunca se llevó bien. Fernando Huidobro terminó teniendo una posición pro-militar clarísimamente, ¿no? Y bueno, fue pero lo que no se puede olvidar, lo que me parece que nadie puede olvidar, es que todo esto fue gracias a que Vázquez movió. Y lo que yo le decía al relato al comienzo, ahí, digamos, la descripción, recuerdan, cuando Vázquez era presidente electo, se reunió en su clínica con el comandante Bertolotti. Sí. Y allí fijaron algunos aspectos de lo que serían los lineamientos principales en tema de derechos humanos. La necesidad de esclarecer algunos casos emblemáticos como un elemento de avance sobre el tema. Nadie le puede cuestionar eso. Después, si fueron transparentes o no, bueno, eso está bien que sea cuestión de debate, pero nadie puede dejar de reconocer que fue gracias al gobierno de Tabaré que esto se empezó a mover, ¿no? Ni que hablar, pero hay restricciones a nivel de la izquierda, porque no bien el gobierno planteó este proyecto de ley de abrir los archivos, hacerlos públicos, ya el Frente Amplio planteó algunas observaciones por la sensibilidad, y lo que el gobierno, el propio ministro Javier García ha dicho, no leyeron el proyecto, porque el artículo 2 del proyecto da garantías en cuanto que si vos te sentís afectado por eventual información tuya que no querés que se divulgue, la podés, vetar, bloquear, no sé cómo es el término. Es un tema delicado. Yo la verdad que ahí discrepo un poco con los grupos de familiares, que hay que estar en la piel de esa gente, ¿no? Pero ellos muchas veces, por un lado, bregan para que la ciudadanía se comprometa con esto, pero cuando la información surge, ellos se quieren apoderar de la información y dicen que son ellos los que pueden manejar. Esto es un tema de Estado, se preocupa a todo el mundo y la información tiene que ser compartida para todos por igual. Cristalina, abierta y restricta, con, digamos, los resguardos de que es cierto que no debe haber información que se haya obtenido bajo torturas, eso no tiene, digamos, validez justamente por las torturas, pero, digamos, con ciertas garantías del punto de vista de cómo se procesa y se difunde la información. Se han pasado casi 50 años, ¿no?, de los hechos. Sí. Descontemos lo de la dictadura, 30 y pico, ¿no? Están casi todos muertos. Y cuesta mucho, digamos, tener una visión más amplia, más despolitizada, más desapasionada, ¿no? Sí. Si uno mira, yo sigo el tema de Crisol, que son los familiares de detenidos, y prácticamente todos los días, su día por medio, va falleciendo uno de los protagonistas de toda esa historia, ¿no? Porque son personas de 75, 80, 85 años y más, ¿no? Va a quedar en manos de los antropólogos y la posibilidad de que, como dicen los actuales antropólogos, y no López Mas, que estuvo antes, la Operación Zanahoria no haya existido, porque si no existió,
existen grandes chances de que se pueda seguir excavando y se puedan seguir encontrando Otra restos, polémica que está Otra sobre la polémica. mesa entre Es los dos increíble. antropólogos. Yo escuchaba ayer en Este país no nos podemos poner de acuerdo sobre un tema tan delicado como este. Hay un fundamento de la antropóloga, la responsable que está trabajando ahora, por qué no hay ningún indicador que certifique la existencia de la operación Zanahoria. Daba temas físicos, ¿no? De la cal, de los huesos, en fin, una serie de consideraciones que hasta ahora no han podido demostrarse. Y ¿no? hablando del tema, no la niega, pero hasta ahora no hay... temas del pasado, ¿cómo vio la ausencia del presidente de la República en la actividad de las muchachas de abril? Y bueno, a mí me sorprendió porque, como decía Errila, tenía todo para ganar y nada para perder, y podía haber ido en varias modalidades: ir y dar un discurso, ir y hablar desde el corazón, estar presente y no decir nada, y era todo para ganar. Sin embargo, ahora presentó una sociedad que cuando lo nombraron, lo chiflaron, un auditorio que estaba dividido porque la ausencia de la calle, no dio explicaciones, le preguntaron y dijo nada. No hay explicaciones solventes, digamos, sólidas, quise decir, para que no haya estado, ¿no? Creo que puede Pero haber discrepancia con la visión que tenemos con la del gobierno, pero yo sigo insistiendo con una cosa que lo he mencionado varias veces. Aquella agencia de comunicación que bromeaban con el gobierno, sí, que funcionó tan bien en materia de comunicación. Yo creo que hay un componente, mi interpretación, sin ningún dato, es un componente personal del presidente, que me dio la sensación de que se sintió muy presionado por los organismos y por el Frente Amplio, y bueno, como que yo ahí... me pregunto, nadie del entorno le dijo, che, lo del águila, ¿por qué no pensamos? Y bueno, sobre quedó eso? claro que no, que nadie se animó a por lo menos abrir los ojos de que esta discusión se podía dar como se dio. La virtud del presidente es en un día ver... Sí, digamos, ha hecho marcha atrás. Pero esos efectos que tiene el poder, ¿no? Que los que están en el entorno se terminan convirtiendo en amanuenses y le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? ¿La seguimos la próxima semana? Nos vemos el jueves. El jueves. El jueves nos vemos. Tenemos varios temas. No estuvimos la semana pasada. Tenemos varios temas para esta semana. Que pase bien, ¿eh? Que pasen Un bien. Que gusto. pasen bien. Seguimos en BTV Noticias. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.